En cuanto al replanteamiento tecnocientífico, recuerden que anteriormente se consideraba que los avances tecnocientíficos tenían como finalidad, como objetivo, como propósito, mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones humanas, etcétera. Y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pero también un poco en la Primera Guerra Mundial, se muestra que no es así, que los avances tecnocientíficos también tienen consecuencias o dejan consecuencias devastadoras. Por ejemplo, casi al término de la Segunda Guerra Mundial, se bombardea Hiroshima y Nagasaki, y algunos historiadores con ello concluyen la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente quedan consecuencias devastadoras, como por ejemplo, no nada más quedan estos dos sitios, dos lugares destruidos, con edificios devastados, con pérdidas humanas, grandes pérdidas humanas, sino también las consecuencias que hay después, más adelante. Se dieron cuenta que, por ejemplo, la Tierra, por la bomba atómica, por mucho tiempo dejó de poblarse Hiroshima y Nagasaki, porque pese a que pasaban los años, la gente que sobrevivió tenía, por ejemplo, enfermedades relacionadas con cuestiones nucleares. Había nacimientos de niños deformes, por ejemplo. Y pues de alguna manera se dieron cuenta que era una tierra que no podía ser habitada. Eran lugares que no podían ser habitados. También evidentemente esto tiene un poco que ver con la cuestión de la contaminación. Y también, por ejemplo, la siembra en esos lugares no se podía dar, si no podía generarse vida humana en esos lugares, por la cuestión de la radioactividad. Pues evidentemente tampoco pensarlo con respecto a la plantación, a la siembra de vegetación y de árboles, por ejemplo, etcétera. Entonces, esas fueron las consecuencias devastadoras, y justamente fue de un avance tecnocientífico, que fue la bomba atómica. Y aún así, hoy en día se ve cierto avance hacia las bombas, hacia el armamento militar, y cada vez se van sofisticando más. Ya existen bombas, por ejemplo, biológicas, armamento biológico. Entonces uno se puede dar cuenta que los avances tecnocientíficos no nada más son para mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida humana, sino también trae otras consecuencias que pueden ser negativas. Tan solo, por ejemplo, la creación de el automóvil,
que a lo mejor ya en un primer principio se creó con la finalidad de reducir distancias, pues hoy en día vemos que la gasolina que utilizan los automóviles contamina, es el principal contaminante del aire, por ejemplo, incluso aquí en México. Por eso está las medidas de el no, hoy no circula, por ejemplo, etcétera. Entonces, ahí también se muestran ciertos desafíos desafíos que se presentaron después de las guerras mundiales, como la contaminación, por ejemplo. Muchos también incluso señalaban, ok, es bueno pasar porque tenía la idea de que pasar de lo rural a lo urbano era la parte del mismo desarrollo del país, convertido a potencia mundial, por ejemplo, que de alguna manera mejoraría la calidad de vida de los humanos, y la situación no es esa. Hoy día estamos sufriendo esta parte, por ejemplo, de la agricultura, de los campos, de la siembra justamente. Se ha urbanizado a tal grado de que ahorita tenemos ciertos debates con, por ejemplo, el maíz que transgénico, por ejemplo, que de alguna manera muchos debaten si es sano comerlo o no, entre otros alimentos que se han ido realizando o llevando a cabo con mayores químicos, justamente por que ya no hay como mucha cabida para la parte del campo, por ejemplo. La tierra se ha descuidado y ahorita estamos viviendo la parte de la hambruna, no por a lo mejor sí en algunas situaciones por la cuestión económica, pero en otras tiene más que ver por la cuestión de que un país no está generando los alimentos desde el campo, desde la tierra, que pudieran abastecer a toda su población, justamente por esta parte de la contaminación como tal. Los suelos ya no son del todo fértiles, por ejemplo, en algunos lugares. Entonces, no sé si con eso responda a su pregunta. Sí, así es. Se dieron cuenta que todo avance tecnocientífico también trae no nada más consecuencias positivas como se creía anteriormente, sino también otro tipo de consecuencias que podrían ser negativas. Y que, ojo aquí, que a lo mejor y un invento o una investigación, el avance científico o tecnológico, que a lo mejor y tiene como objetivo o propósito haberse creado para cierto
objetivo, por así decirlo, pues puede tener otros propósitos que más adelante se van a lo mejor y dándose cuenta uno, la sociedad científica, por así decirlo, los grupos científicos. Por ejemplo, Cicatricure, que en un principio tenía como objetivo quitar las cicatrices de un accidente, de alguna operación, alguna cirugía, etcétera, y que después se dieron cuenta que también podía quitar, por ejemplo, las arrugas o líneas de expresión. Entonces, no se creó con esa finalidad, pero se dieron cuenta que podía servir para ello más adelante. Así pasa con algunas investigaciones o creaciones que uno tiene como finalidad crearlo para un propósito específico y que más adelante tiene otras consecuencias, ya sean positivas o negativas. Espero haber respondido a la pregunta. Ok, con respecto a los desafíos que enfrenta México con la nueva política internacional, con todos estos cambios que se presentaron al término de 2 guerras mundiales, pues considerémoslo. Por ejemplo, México forma parte de Latinoamérica, y como tal tuvo una dictadura completamente diferente a las dictaduras de Venezuela, Bolivia, etcétera. Es completamente diferente. Tuvo un partido político que duró por mucho tiempo en el gobierno, y ahí decía un autor: la dictadura perfecta. Entonces, desde ahí se presentan ciertos desafíos, sí. Sobre todo porque muchas veces suele ser contradictorio, considerando esta parte de que al término de la Segunda Guerra Mundial se habla mucho de igualdad, de libertad, de desarrollo social, sobre todo de derechos humanos, etcétera. Y las políticas, los acuerdos, los tratados que tiene México con otros países muchas veces lamentablemente se contraponen con los derechos humanos de los mexicanos, con la igualdad, con la libertad, etcétera. Entonces desde ahí se presentan diversos desafíos. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá. Si bien es cierto, se respalda de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, muchas de las veces se violan ciertos artículos constitucionales. Entonces, ¿qué desafíos tiene desde ahí México? En algunos momentos quizá incluso se cambia o se arregla o se actualiza como tal
los artículos para que más o menos encajen con los tratados que tiene México con otros países. Desde ahí se muestra los desafíos que se presentan en la política internacional en México. Por ejemplo, también la parte de la migración. Es un desafío. Es un desafío que justamente tiene que ver con derechos humanos, con los acuerdos o tratados que tiene con otros países, principalmente Estados Unidos, porque la mayoría de los migrantes mexicanos se van a Estados Unidos. Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo se podrían respetar los derechos humanos? Porque no olvidemos que se violentan los derechos humanos allá en Estados Unidos. A los mexicanos los violentan, los discriminan por ser migrantes, y no nada más migrantes, sino mexicanos. Entonces, desde ahí se presenta un desafío. ¿Cómo México ha tomado ciertas medidas para que se respeten los derechos humanos de los mexicanos migrantes? ¿Cómo México ha hecho que se respeten los derechos humanos de los campesinos, por ejemplo, mexicanos, con el Tratado de Libre Comercio sobre todo? Que ellos no pierdan al vender sus productos, que tienen que ver desde el aguacate, desde la guayaba, desde el café, etcétera. Y si en realidad están ganando algo, o más bien están perdiendo bastante. Ok, no sé si existe alguna otra duda, comentario. Ok, también el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Bueno, hay que considerar primeramente, y lo comentaba el día miércoles, que el desarrollo de un país mediante la innovación y el avance tecnocientífico tiene que ver con cuánto el gobierno ha invertido, ha apoyado, ha presupuestado en las instituciones educativas, sobre todo, y en los avances tecnocientíficos, para que evidentemente se considere una sociedad del conocimiento. Y hay un dato importante, y lo señalaba también: México es uno de los principales países con fuga de cerebros. Y eso es un dato importante porque se muestra la poca o nula, poco o nulo más bien, apoyo por parte del gobierno mexicano hacia los avances tecnocientíficos y hacia la educación. Porque ¿de dónde salen los científicos? Los investigadores salen nada más ni nada menos que de la educación, de las escuelas. Entonces, para ser una sociedad del conocimiento se tienen que tener estas dos cuestiones: educación en las escuelas, estoy hablando de la educación de las escuelas, y
de apoyo, de presupuesto económico hacia las escuelas y el apoyo hacia los avances tecnocientíficos. Y pues ahí se ve claramente que pues el lugar que ocupa México en la sociedad del conocimiento no es tan relevante, por así decirlo, porque no hay un apoyo como tal, o hay un nulo o poco apoyo del gobierno mexicano para que seamos una sociedad del conocimiento, y que esta sociedad del conocimiento se oriente al desarrollo propio del país. No sé si con eso logro responder a su pregunta. Ok, y aquí más bien sería preguntarse qué necesita México para ser una sociedad del conocimiento y que esta sociedad y que este conocimiento e innovación oriente el desarrollo del país. Sería bueno poder responder a esto. Entonces, si no hay más dudas ni comentarios, doy por finalizada esta sesión síncrona. De todas maneras, chicos, si se tienen dudas y comentarios a la hora de realizar sus actividades, que a lo mejor y ahorita ya no se tienen, pero a la hora de realizar sus actividades les surgen dudas, me lo pueden hacer saber ya sea en la mensajería de la plataforma, en el foro Aprendiendo o en mi correo institucional. Entonces seguimos en comunicación. Les deseo mucho éxito en este módulo, en este cierre de módulo, y seguimos en comunicación. Que tengan una excelente tarde-noche.